Guillermo, muy buena mañana, muchas gracias por atendernos. Estamos en la mañana de este semáforo Ricardo Fiorentino y Fabián López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. La verdad que si era algo que ya estaba preanunciado también este aumento en las distintas categorías de combustible, termina uno siempre teniendo esa bronquita, ¿no? Porque uno dice que a raíz del combustible empiezan a aumentar un montón de cuestiones. Bueno, a propósito, ¿de cuánto va a ser este aumento? ¿Qué es lo que obviamente trae aparejado el mismo? Claro, a ver, en términos generales estaba, digamos, el acuerdo entre las empresas petroleras y el Estado de descender el precio, o sea, justamente esto de precios justos, de un 4%, o sea, de acá hasta los meses que siguen hasta agosto. Ahora, nosotros realmente no tenemos con claridad porque hay, digamos, hay negociaciones a último momento donde se pueden dar tres alternativas. Digo porque va a haber que la incertidumbre cada vez es mayor. Primero, digamos, el acuerdo sería de aumentar un 4%. Ahora, atento que la inflación del mes pasado fue de 8,4, ahora se espera algo similar o un poco más. Entonces, evidentemente, el sector, o sea, las empresas petroleras, que son las que, digamos, ponen los precios, pues nosotros solamente trasladamos lo que ellos nos sugieren o nos informan, están con esta discusión con, digamos, con la Secretaría de Energía y podría haber otro tipo de alternativas. Una de que se había, digamos, comentado era que tuvieran algún beneficio desde el punto de vista impositivo, entonces lo que puedan, digamos, necesitar las empresas petroleras para aumentar, digamos, su ingreso por el hecho de las ventas, podría ser compensado de esta manera pagando el menor impuesto, por lo cual es un esfuerzo obviamente para el Estado. La otra alternativa es que no se llegue a un acuerdo con esto y que, digamos, las empresas que no sean en principio YPF tendrían la posibilidad o estarían viendo de aumentar, digamos, un porcentaje mayor, que podrá ser un 6 o 7%, pero bueno, habrá que ver en la negociación y que ver también fundamentalmente qué va a ser de YPF, ¿no? Porque Ujú. evidentemente si YPF queda descalzada, no puede durar mucho tiempo, atento que todo el público va a ir obviamente al producto más barato y bueno, es como decimos nosotros en nuestra jerga, seca rápidamente las estaciones, ¿no? Ujú. Así Ahora que entonces con está este complicado. está complicado, se lo nota, y Sí. mucho más complicado podría darse también ahora que llega el invierno, ¿no? Y donde el combustible también es uno de los protagonistas. Pero, Guillermo, con este planteo que hacía, interpreto de que las petroleras están muy lejos de llegar al acuerdo de los precios justos. Y están lejos porque, a ver, un solo detalle para que vos tengas cuenta es, sin entrar en hablar del crudo internacional o las variables que hay normalmente en el mercado del petróleo, tan solo ver lo que está pasando, la diferencia entre el precio, digamos, nominal y el precio que debería ser ajustado por inflación, ahí tenés fácilmente un 40% de diferencia. Mm. Entonces, evidentemente, ese peso hace que la situación está muy lejos de conformar a las partes. Por ejemplo, en algún momento, cuando el año pasado hubo esta deficiencia tan importante con el gasoil y el diésel, se buscaron alternativas para que las empresas puedan importar. Hoy en día pasa algo similar, pero sin tanta necesidad, lamentablemente, por un detalle de la sequía y bueno, y todo lo que nosotros o de público conocimiento. Ahora, ¿qué ocurre? En la medida que el gobierno, digamos, acuerde con las petroleras determinadas, digamos, prebendas, en la necesidad, por ejemplo, de importar, bueno, eso puede ser compensado cuando decir, bueno, la petrolera puede importar pagando a plaza el impuesto con demora o, digamos, teniendo una exención, y entonces mi precio al público podría andar como mucho en el 4%. Ahora, si esa importación por falta de demanda que hay o que va a haber por el tema de la sequía y otros acontecimientos no se da, evidentemente la petrolera no importa y no tener esa preventa va a decir, bueno, yo con 4% y una inflación que está en el 8%, o sea, que me van duplicando mes a mes,
yo llega un momento que no va para más, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que está dando en juego en este momento. Yo creo que había un compromiso por parte del comercio y de energía de acordar el 4%, y se había hablado, pero ahí, atento a lo que pasó el mes pasado y lo que se prevé que pueda ocurrir en el índice de mañana, o en el índice que da 9, perdón, bueno, evidentemente hay un descalce que no, entonces por eso está complicado. Nosotros como estacioneros, que no nos manejamos los precios, nosotros por ahí, vamos a decirlo otro, en un idioma más, digamos, coloquial, tiramos la bronca porque el problema está con la rentabilidad, no con los precios. O sea, los ingresos a nosotros nos pasa lo mismo que de alguna manera le acontece a las petroleras. Yo tengo un ingreso durante largo tiempo, el año pasado, congelado, hoy pensiones con un sendero, y resulta que la inflación sigue avanzando cada vez más, y evidentemente todos mis gastos, incluso los salariales, corren por la inflación. O sea, los acuerdos paritarios se van ajustando de acuerdo a lo que, digamos, se negocia con este tipo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez el descalce es mayor. Entonces, evidentemente, entiendo que el gobierno está tratando de buscar todas las alternativas posibles, pero este grado de incertidumbre cada vez es más grande. Tal es así que nosotros hoy no sabemos si va a aumentar 0, 4 o el 7%. Estamos en la mañana de este semáforo 8:12 minutos hablando con Guillermo Lego, gerente de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda, buenos días. Justamente sobre esto le quería preguntar, ¿qué rentabilidad tienen ustedes en este contexto de margen de maniobra? ¿Está siendo redituable? Porque nosotros en el año 2016, 17, en el gobierno de durante el gobierno de Mauricio Macri, donde estaba liberado y desregularizado el precio de las naftas, igualmente no dejábamos de hablar con jefes de cargueros, desde el sector gremial, los que se trabajan en las estaciones de servicios Sí. y algunas cámaras del interior que no dejaban de cerrar, no paraban de cerrar las estaciones de servicio. Bueno, han cerrado un montón de Un estaciones. montón habían cerrado, aún con el precio desregulado. ¿Cómo está la actividad ahora? ¿Qué margen, por eso también, de ganancia están manejando ustedes, particularmente como sector, si se quiere, la patronal? No, seguro. No, es correcto. A ver, los cierres de estaciones hubo momentos muy críticos, no solamente el 16 o el 17, como bien comentás vos, sino mucho antes. Para que tengas una idea, y entrando en la sintonía de lo que vos comentás, en el año 2000 aproximadamente había 6.600 estaciones. Cuando vino toda la eclosión del 2001, 2002, bueno, hasta que más o menos se fue regularizando, nosotros prácticamente llegamos a tener 1.000 estaciones nuevas, digamos, cerradas. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos ahora a los años que vos decís, 2017, 2018, con estaciones que están por debajo de los 5.000 estaciones en términos generales. A partir del 2020 hubo una pequeña levantada después de la pandemia, porque las empresas, pusieron nuevas estaciones, algunas por propiedad de ellos, o sea, manejadas por empleados de la compañía, cada una de las compañías, y otra con algunos estacioneros que tenían proyectos ya lanzados desde el 2018 y tuvieron la posibilidad de terminar. La realidad, ¿cuál es? Así como en el 2000 empezaron a caer las bocas blancas, que fueron las que primero, que en total se cerraron prácticamente de banderas blancas y de marca, prácticamente en el término de 4 o 5 años, 1.000 estaciones. Entonces, hoy, por ejemplo, entre marzo del año pasado y lo que pasó, digamos, hasta ahora, hasta marzo, por cumplir un año del 2023, hay 40, 45 estaciones que tenemos computadas blancas que han cerrado. O sea que, digamos, salvando la distancia y los números, lo que está ocurriendo es que empieza a aparecer este síntoma nuevamente. Ahora, el problema mayor que tenemos nosotros es que la rentabilidad, o sea, los acuerdos que hay entre el estacionero por contrato y la petrolera, en general son acuerdos muy fijos, son cartas de adhesión prácticamente, donde no hay mucha posibilidad de discutir.
los márgenes que se establecen en esas cartas de adhesión son prácticamente constantes. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, lo que ocurre en este momento, para que tengan una idea, la rentabilidad bruta de lo que es la venta de combustible del precio del cartel es un 10%, promedio un 10%. Hay empresas que dan un poco menos y empresas que dan un poco más, pero aproximadamente del 10%. Bueno, esos promedios se mantienen históricos de hace montones de años. Entonces, el tema es que no se va adecuando esta situación a la realidad económica que estamos viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, tenemos una rentabilidad prácticamente constante. Por otro lado, los ingresos que son a través de los precios, dirigidos o intervenidos. Y pues finalmente todo lo demás, todos los gastos, están ajustándose día a día por inflación. Entonces, en este momento, la rentabilidad prácticamente que te puede dar un valor de referencia es que debería tener una venta mínima para el punto de equilibrio de 330, 350 mil litros. Hay muchísimas estaciones que están por debajo de eso, prácticamente claro. 40, 45. Entonces, todo eso está en la pulmón tratando de salir o tratando de... Es por eso entonces, perdón que lo interrumpa, pero es por eso entonces que estamos viendo, por lo menos es mi experiencia personal, un fortalecimiento de los famosos kioscos dentro de las estaciones de servicio. Porque antes quizás vos tenías una estación con los empleados que cargaban y tenían un kiosco casi vacío, pelado, las gondolitas eran casi concretamente una miseria, y ahora vemos, por lo menos es lo que a mí lo que yo estoy viendo, es que ya se les ponen mesas afuera, contratan más gente para los tiene cafés. Gastronomía, sí. En realidad no son kioscos, sino que han incluido gastronomía. Claro, ¿no? hay una tendencia también por ahí, ¿no? Entonces... No, seguro. El tema es que el estacionero nato, digamos, que ha tenido toda su vida, incluso los nuevos que puedan aparecer, y el tema es que ellos venden combustible, entonces su rentabilidad mayor tiene que estar sobre el combustible. Lo del shop o lo del mini mercado, y eso sí, obviamente hay un cambio de concepto, pero ya no es de ahora, hace tiempo donde se establecía de que normalmente el cliente iba a la estación de servicio, cargaba combustible y de paso compraba algo en el shop. Ahora, digamos, están invirtiendo eso y diciendo el cliente va al shop y de paso carga combustible. Pero la realidad es que nosotros vendemos combustible y ese es el punto hoy por hoy que es lo que estamos tratando de defender. El resto está bien, los márgenes de combustible son muy magros y teniendo, digamos, un poco más de comodidad en eso, hasta se podría, digamos, todo el servicio mejorar. Pero hoy por hoy estamos claramente, aumenta los precios un 4%, aumenta la inflación un 9%. Acá van siempre detrás de lo que es la inflación en el acuerdo que hay. Con respecto a lo que decía Fabián, hoy la solución de los shop o lo que fuere realmente no le sacan las papas del fuego al estacionero. No, para nada. Eso es un buen elemento porque obviamente uno trata de dar... Vos pensás un detalle, general, los que tienen meses y todo está muy bonito, va gente, se instala y se pone a trabajar, es un atractivo para el público. Pero esa persona que se sentó a trabajar y que está tomando un café o comiendo una tostada, está 20 minutos, media hora, me decís, no es algo genio eso. Para mí lo genial es que entre un auto, 10 minutos, lo atiendan bien, limpien el vidrio, el aceite, bueno, todos los 7 pasos que tienen que hacer, cague y se vaya. Esa es mi movilidad, no tener a alguien... Bueno, está bien. Sí, no, son posturas. No, igualmente quizás el recurso de este cambio de modalidad en las estaciones de servicio, aquellas que están sobre autovías o en las rutas, es mucho más claro y a lo mejor cumplen un segundo servicio y también genera un segundo ingreso. Una estación de servicio en un barrio son las que tienden a desaparecer, porque realmente es lo que planteaba de pronto Guillermo, ¿no? Si es por mí voy a tomar un café y me quedo. Claro, no tengo auto, ¿no? Porque voy a tomar el café. Yo le vuelvo entonces al primer dilema que se me presenta a mí. Año 16-17. Repasábamos, fue una crisis para las estaciones de bandera blanca.
aún con precios desregulados. O sea, la nafta estaba libre, hacía lo que quería, se movía a precio internacional. Tampoco fue la solución para ustedes. Entonces, ahora, ¿cuál es en función de la experiencia que tuvieron? La solución concreta, no, el tema es así, sea el momento que sea, vos fíjate que un poco coincidimos en este sentido, que el precio no es nuestro punto. El punto nuestro es que, digamos, los contratos o las situaciones de las bonificaciones de las comisiones están atadas y no hay una forma digamos, de actualizarlo. Entonces pasamos distintos momentos donde el precio es determinado y bueno, y situaciones como ahora que está todo dirigido y resulta que la rentabilidad siempre es la misma. En la medida que no haya una variación en el sentido, bueno, ahí se complica bastante, ¿no? En la época que vos decís, siempre nosotros tuvimos manifestaciones y problemas de esta naturaleza, porque por más que los precios estén elevados y eso, también tiene que haber una correspondencia también con los gastos que tenemos. Entonces, así como había precios liberados, los costos también estaban liberados. Por ahí en esa época la inflación era mucho menos reconocido eso. Pero hoy nuestra situación es esta, más allá de lo que puede pasar en el 2016, 2017. Entonces, es la realidad. Es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos esto. Mañana, ¿qué vamos a tener? En conclusión, viene el aumento. ¿A cuánto asciende? ¿Cuánto se va a precio promedio la nafta, al menos la super en Capital Federal, para tener una referencia, Guillermo? Depende, digamos, claro, yo no lo quiero definir, pero para que tengas una idea, hoy, no sé, la nafta super tipo YPF, o sea, acá en Capital Federal está 184.70, 185 pesos. Podrá llegar a 192 si aumenta un 4, o podrá llegar a 197 si aumenta un 7. No lo sabemos. Y la Premium entonces estará en 250 mangos el litro. Sí, más o menos, entre 2.43, 44 a 2.49, 2.50. Y por último, el gasoil, ¿a cuánto promedio pasará a costar a partir de mañana? El gasoil está en valores de 205, 206 a 212, pero esto es una bola de cristal. Estoy dando yo como para decir, porque para ahí mañana hacen un acuerdo, no hay aumento, le dan un beneficio impositivo a las empresas petroleras y en lugar de lograr mayor precio para sus arcas, hacen un menor costo o gasto, por decirlo así, al no tener que pagar determinado impuesto o disminuir la cantidad del valor que paga por el impuesto a los combustibles. Bueno, esperemos, vamos a ver también en este compás de espera, pero por lo pronto es lo inmediato, esta es la realidad, como decíamos antes, y esto es lo que puede llegar a pasar. La pregunta del millón, Guillermo Lego, un expendedor de combustible, un minuto antes de que aumente, ¿llena el tanque? No te entendí. ¿El consumidor? No, vos, usted en este caso. No, ya te cuento, no, es razonable, pero depende de la utilidad que le da. Si uno está, digamos, en el punto de vista del trabajo, que utiliza el vehículo, por ejemplo, los taxis que no están a gas, pero que están con combustible líquido y eso, y es lógico que trate de ahorrar en ese sentido. Ahora, te digo la verdad, vos fíjate lo que estoy hablando de 180, serán 6, 7 pesos más o menos de diferencia. No genera hoy una corrida como para que hacer una cola y estar esperando. La verdad que, ahora, ¿qué ocurre? Porque vos fíjate que es puntual. En ese momento, bueno, hay gente que sí lo necesita por el trabajo y todo y parece más que razonable. Voy a esto. Antes había un aumento de precio, vamos a hablar del 2016, 2017, como decía recién, y capaz que había un aumento de un 4, un 5% y iba todo el mundo. Tardaba unos días hasta que se reacomodara el mercado. Hoy en día se hace un aumento, ese día o el día anterior puede haber un mayor consumo, al día siguiente hay una merma, al otro día ya está todo regularizado. No es que se pierda, digamos, hasta una semana porque la gente no está cargando por el incremento del precio. La verdad es eso. Se entendió clarísimo. Guillermo Lego, gerente de la Cámara de Expendedores de Combustible, muchas gracias por su tiempo y gracias también por esta charla. Bueno, muy amable para ustedes. Adiós.